Hola, ¿qué tal a todos amigos de Facebook? Es un gran gusto saludarlos, también de YouTube, quienes estén viendo este video a través de ese medio. Pues estoy muy contento de saludarlos una vez más. Tenía un buen tiempo que no había hecho un video de transmisión en vivo, así que esperamos que muchos de ustedes sean los que se sumen y participen a través de este video, compartiendo ideas, preguntas, sus experiencias también. Quiero hablar en este video acerca de la importancia de avanzar y crecer. Es muy importante que sepamos que en la vida siempre tenemos que movernos, pero a veces la pregunta es ¿en qué dirección movernos o cómo movernos? Y bueno, eso depende mucho de las metas que tengamos. Si tenemos metas claras, vamos a saber hacia dónde movernos. Cuando no hay metas claras, pues podemos estar avanzando, incluso moviéndonos, haciendo esfuerzos en la dirección no correcta. Yo te recomiendo que siempre revises tus metas, te las replantees y trates de que esas metas respondan a lo que verdaderamente quieres, a lo que verdaderamente amas hacer. Así que bueno, sin duda que va a ser muy interesante, siempre una etapa de vida nueva en la que las personas se replantean metas y se replantean objetivos. Les invitamos a que comenten, compartan sus ideas y bueno, muchas veces las metas están orientadas solamente hacia el trabajo externo. Es decir, cuando la gente piensa en metas, a veces piensa solamente en trabajo, piensa solamente en dinero, piensa solamente en productividad, pero hay muchas otras formas también de pensar en metas. Cuando yo hablo con las personas acerca de metas, les planteo que una persona verdaderamente balanceada va a tener metas en 7 áreas de la vida. 7 áreas de la vida. Claro que estas áreas sí están implícitas ahí, trabajo, está implícito también el desarrollo personal, está implícito también la educación, claro, pero hay otros aspectos importantes como las relaciones de pareja, las relaciones familiares, el descanso y la diversión y el desarrollo espiritual también de una persona. Saludos a los que están ya conectados, a Laura, a Roberto Naranjo y a Alonso Manolo, un saludo para todos ustedes. Entonces, bueno, hay otras metas que casi siempre se dejan fuera, con las que me refería al último: pareja, familia, espiritual, descanso, diversión y salud. Entonces es muy importante que consideremos que generalmente las personas tenemos un desbalance hacia un lado, hacia metas laborales o hacia no tener metas y cuidar más nuestro bienestar personal, nuestra tranquilidad, nuestra comodidad. Entonces, bueno, si nosotros tendemos más a nuestra comodidad, debemos de enfocarnos más en las metas laborales. Si tendemos mucho a procurar lo laboral, lo educativo, etcétera, tenemos que mirar también el lado humano, espiritual, de las relaciones interpersonales para establecernos metas. Por ejemplo, las metas laborales pueden estar orientadas a educarse, prepararse para dominar mejor un arte, una actividad laboral, tener más capacidades, un curso de actualización, un curso para ponerse a la vanguardia. Imagina cuánto puedes hacer si tus conocimientos se actualizan, si aprendes nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas formas de moverte, de actuar, de trabajar. Tu trabajo va a elevarse. Las metas laborales tienen mucho que ver con la educación y la preparación y también con el corregir vicios dentro del trabajo, entre ellos la no organización, la no planeación, la impuntualidad, entre otros, ¿no? Si trabajamos con esas cuestiones en nuestro trabajo, pues vamos a ser más eficientes a mediano plazo, ¿no? Metas personales tienen mucho que ver con los cambios de actitudes, cambios de formas de ser, de pensamientos, de emociones, de disposición ante las personas, querer desarrollar una cualidad, y hay como ellas muchas, ¿no? Para el desarrollo de esas cualidades hay muchísimas, y sobre todo lo que debemos preguntarnos es ¿qué nos está faltando o qué me está faltando a mí como persona desarrollar? Metas de familia tienen que ver con reunirse, crear lazos de confianza, con limpiar espacios también, hablar con familiares con los que uno ha tenido dificultades y reparar las cosas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de casos de familiares que entre sí se pelean, se disgustan, se dejan de hablar por un malentendido y a veces pasan 5 años sin hablarse? Yo he conocido casos de hasta 10 años sin hablarse o hasta más. Entonces eso tampoco nos hace muy eficaces en nuestra dimensión familiar, ¿no? Y bueno, por último, en esta cuestión de las 7 áreas de las metas, pues quiero tocar también el aspecto de las metas de educación y de las metas espirituales. ¿Por qué las metas de educación tan importantes? Porque bueno, sabemos que en nuestro país se lee muy poco, somos una cultura de poca lectura, hay muchísimos países que nos aventajan bastante, incluso en Latinoamérica, países como Argentina, entre ellos, y muchos otros tienen una cultura de lectura todavía muchísimo más ávida que la nuestra.
si no leemos, si no nos preparamos, si no nos educamos, estamos teniendo también nosotros mismos una disposición a estancarnos, a rezagarnos. Yo defiendo mucho el valor de ser autodidacta. Yo no tengo ningún problema en decirlo, he dicho muchas veces que cuando yo salí de la universidad yo decía que yo había aprendido aproximadamente el 40% de lo que yo sabía en la universidad, y el 60% de lo que aprendí en esos años de universidad lo aprendí no en la universidad, sino que lo aprendí leyendo, investigando, etcétera. Y también es importante saber que el poder de ser autodidactas es fundamental. Si una persona solamente se está preparando y educando con la formación que se le está dando en la empresa o en la escuela, en la universidad, tristemente está limitada esa persona. Lo más seguro es que va a formar parte del promedio de las personas que no desarrollan sus capacidades, todos sus talentos. Va a ser parte del promedio de las personas que no destacan. ¿Por qué? Porque no tienen más capacidades, no tienen más conocimientos. Ahora, pues cada vez nos llega más el impacto de la globalización, cada vez nos llega más el impacto de la tecnología, y las personas que no están actualizadas, que no están a la vanguardia en tecnología, en conocimientos, en habilidades tecnológicas, van a quedarse atrás. Va a haber una profunda correlación que la gente no está viendo entre desempleo y pocas ganancias, con también la poca preparación, la poca educación y el poco dominio tecnológico. Así que es muy importante que chequemos eso. Las personas que tienen actualmente alrededor de 20 años, a ellos se les llama, de 20 o menores, se les llama nativos tecnológicos. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en la era de la tecnología. Y nosotros, la mayoría de las personas de 25 años hacia arriba, nacimos cuando la era de la tecnología estaba llegando a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, pero no somos nativos tecnológicos, es decir, no hemos nacido en la era de la tecnología plenamente. En teoría sí, porque la computadora desde los años 60, 70, el internet, etcétera. Pero ya hablemos en términos prácticos de cuándo llega a nuestra ciudad, cuándo es parte de nuestra vida, cuando en realidad está presente en todos los aspectos de nuestro vivir diario la tecnología. Entonces eso tiene muy pocos años. De tal manera que nosotros que no somos nativos tecnológicos tenemos que ponernos a la vanguardia, actualizarnos en tecnología, tenemos que saber dominar redes sociales, internet en todos los aspectos, saber crear páginas web, saber manejar aplicaciones, saber pagar por internet, comprar por internet. Todas esas cosas debemos saber hacerlas, porque si no van a predecir que en nuestro futuro no va a haber gran desarrollo económico, no va a haber posibilidades de mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico, las actividades laborales están tendiendo cada vez más hacia internet, y aunque no tengan 100% que ver con internet, pasan por internet. Se dice que para el año 2020 aproximadamente el 50% de las transacciones, compras, ventas, movimientos que las empresas realizan, el 50% por lo menos va a ser a través de internet, y puede ser que no sea hasta 2020, puede ser que sea mucho antes con el avance tecnológico que se está haciendo. Entonces debemos avanzar mucho en materia de educación relacionada con tecnología. Y esto no tiene que ver solamente con producir materialmente, económicamente, también tiene que ver con saber educarse a través de internet, saber comunicarse a través de internet, saber desarrollar estrategias altruistas, espirituales, mismas educativas a través de internet. Lo que estamos haciendo ahora, al momento de que yo hablo, ustedes interactúan. Ojalá por favor pongan sus opiniones, sus comentarios. Un saludo a Guillermo Cheveste, a Juan Uriel Farfán, lo conozco bien, a Caro Pérez Cortés. Un saludo para todos ustedes, y ojalá por favor dejen sus comentarios, dejen algunas preguntas también para poder irle dando interacción a este video. Entonces el punto es que necesitamos, en materia de metas educativas, entrar cada vez más en internet, actualizarnos, ponernos a la vanguardia y saber producir a través de internet. Una de las grandes críticas que yo hago en los talleres de negocios que doy, de formación de empresarios, es que en nuestro país solemos utilizar la tecnología para perder tiempo y dinero. Eso pasa, la gente pierde dinero y pierde tiempo utilizando la tecnología. Entonces eso se llama subutilización de la tecnología. Mientras que en otros países las personas están utilizando su teléfono celular, su computadora, su conexión a internet, que todo el mundo los tiene prácticamente hoy en día, los están utilizando para producir dinero, para producir proyectos. Entonces somos consumidores con la tecnología, somos productores con la tecnología. Es un aspecto sumamente importante a cuestionárnoslo y a cambiar y mejorarlo.
Bueno, por otra parte, las metas en el aspecto personal tienen que ver con cambios de formas de hacer cambios personales, y las metas espirituales también son muy importantes. Entre lo psicológico y lo espiritual debo de preguntarme, a ver, ¿ya soy una persona optimista, de mente positiva o todavía no? ¿Qué tan optimista soy? ¿Y qué voy a hacer para cambiar eso? Y ahí entra la música que escucho, los libros que leo, las personas con las que convivo, la información que me hago llegar. Un saludo para Lupita Mendoza Carranza, un saludo que nos está viendo, y a todas las demás personas también. Entonces, en mi mente positiva entra todo eso, lo que consumo, porque al final de cuentas tengo una frase en mi libro que dice: lo que haces con tu mente, lo haces con tu vida. Lo que le estás dando a tu mente, lo que le estás proporcionando de información, va a formar creencias, va a formar conceptos, va a formar una perspectiva del mundo y de la vida. Y al final de cuentas tú te mueves con esa perspectiva de la vida. Así que si nuestra perspectiva, como el de mucha gente tristemente hoy, tiene que ver con él, es que el presidente es de lo peor, es que la economía va de mal en peor, es que la educación, es que ya no hay valores, es que todo está mal. Si nuestros conceptos y nuestra mentalidad está orientada hacia eso, eso refleja qué información estamos consumiendo. Lo más seguro estamos consumiendo periódicos, estamos consumiendo noticias a través de Facebook, estamos consumiendo Televisa, estamos consumiendo televisión en general. Entonces, ¿cómo vamos a querer que nuestra perspectiva del mundo sea distinta alimentándola de información que no es valiosa, información que no nos ayuda, información que crea conceptos, creencias y perspectivas de la vida negativas? Te recomiendo que leas acerca de personas exitosas, lee biografías de personas que han dejado un impacto y una huella en el mundo, lee filosofía lo más que puedas, por favor. ¿Por qué? Porque filosofía es la madre de todas las ciencias, es aprender a pensar, es aprender a ver con sentido crítico todas las cosas que nos rodean. Y ahorita quiero hablarte de 3 filósofos en un instante más, 3 filósofos que he estado leyendo recientemente, muy en breve, para darte un poquito de ánimos para leer un poquito de filosofía. Entonces, bueno, en cuanto a las metas personales, espirituales, es: ya soy una persona positiva y optimista, ¿y qué voy a hacer para lograrlo? Cambiar mi forma de consumir información, porque toda información se queda aquí, y crea conceptos, ideas, creencias, etc. Por otra parte, soy una persona de estado de ánimo positivo, sonriente, alegre, soy una persona transparente con los demás. ¿Cómo manejo mi cantidad de estrés? ¿Me sobresaturo de estrés? ¿Me sobresaturo de actividades, de presiones? ¿O qué es lo que estoy haciendo en el manejo de mi estrés? Otro aspecto sumamente importante en el manejo de las metas personales es si tengo un propósito de vida o no tengo un propósito de vida. No cuenta como propósito de vida sacar adelante a tus hijos, porque esa es la vida de ellos. Déjalos a ellos que definan sus propósitos de vida. No definas tu vida a través de otras personas. Si tú dices que mis padres esto, que mi pareja lo otro, etcétera, lamento mucho decirte entonces que no tienes propósito personal de vida. Los propósitos de vida se comparten con todas las personas que nos rodean, pero no pueden estar centrados en las otras personas, porque entonces no son tu propósito de vida. Por otra parte, hay propósitos de vida que tampoco son válidos, como los que son netamente materiales. Querer hacer mucho dinero, querer disfrutar del dinero, querer viajar por el mundo con ese dinero, querer crear una imagen sofisticada con ese dinero. Esas tampoco puede ser parte de un propósito de vida. ¿Qué sí tiene que ver con el propósito? Aquellos talentos y cualidades naturales que tú tienes, lo que te gusta hacer, lo que más disfrutas hacer, y aquello en lo que eres bueno se puede convertir eventualmente en tu propósito de vida. Te quiero compartir cuáles son mis habilidades más naturales. Una de mis habilidades más naturales es poder hablar en público, poder explicar conceptos e ideas, poder facilitar los procesos educativos con las personas y crear experiencias gratas en la convivencia con las personas. Además de una buena capacidad intelectual, más o menos de memoria, pero más de análisis y de reflexión y de ver detalles. Esas son mis cualidades personales. Ahora, estas cualidades personales convertidas en un propósito de vida, orientados a la psicología, a la educación, al desarrollo de negocios, a preparar y educar personas, se ha formado ya en mí, y mi propósito de vida es muy claro. Lo tengo escrito en unas diapositivas de PowerPoint muy bien hechas, de qué es lo que quiero, a dónde voy, por qué estoy en este mundo, para qué vine laboralmente o materialmente a este mundo, y además también cuál es mi propósito de vida último y espiritual, que también está ahí redactado.
pero quiero compartirte que ese propósito de vida, un saludo a Itzia Sauso, que nos es Siso, es que su apellido es brasileño, que nos saluda desde Nueva Italia, ya vive ahí, y a Lupita Arellano, un saludo a ustedes. Por favor, dejen sus preguntas, dejen comentarios, dejen dudas, por favor, escríbanos alguna pregunta o duda o comentario para retroalimentar. Esto lo hacemos entre todos. Entonces, el propósito no puede estar sujeto a obtener cosas. El propósito tiene que ver con una forma de ser, una forma de proceder en el mundo, con tus talentos y cualidades y habilidades naturales. Entonces, ¿cuál es mi propósito de vida? Mi propósito de vida es inspirar e impactar a millones de seres humanos en el mundo. Digo a millones porque las metas siempre deben de ser grandes. Yo lo digo en mis conferencias que si tus metas, cuando las dices, no te tiemblan las piernas, lo que quieres lograr, entonces no es suficientemente importante, no son metas verdaderamente grandes, son metas partidas que parten de una mente pequeña y ven una perspectiva pequeña. No, metas grandes. Si tus metas te hacen que te tiemblen las piernas y te den nervios, entonces sí son metas suficientemente grandes. Mi propósito es inspirar e impactar a millones de seres humanos en el mundo para llevarlos a obtener un éxito integral en sus vidas, tanto laboral y profesional como humano y espiritual, para llevarlos a su máximo potencial por medio de libros, videos, herramientas tecnológicas, cursos, experiencias de alto impacto, talleres, seminarios, etc. Y lo estoy logrando. Por ahora hemos llegado aproximadamente a entre conferencias y talleres presencialmente hablando, hemos llegado aproximadamente a unas 25,000 personas ya a día de hoy. 25,000 personas se dice fácil, pero es bastante gente. 25,000 personas, probablemente de impacto físico, real, persona a persona, en conferencias, talleres y seminarios, ¿no? A través de internet y medios digitales tendríamos que sumar las reproducciones de todos estos videos y estaríamos hablando fácilmente de unos 40,000 más o menos por medios digitales, más unos 25,000 por medios físicos. Entonces, mi propósito de vida es bastante grande, estoy produciendo libros y estamos haciendo cosas muy interesantes. Entonces, tu propósito de vida debe estar definido, debe estar escrito, debes de tenerlo en tu computadora, debes de tenerlo impreso, pegado y debes leerlo todos los días, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese es tu norte. Además, tu propósito profesional o laboral también debe de estar relacionado con un propósito espiritual. Un saludo a Gaby Saldaña Ortiz. Mi propósito de vida espiritual es desarrollar las mayores cualidades espirituales que pueda, entre ellas la humildad, el conocimiento, el servicio, para inspirar a personas a que también quieran hacer un desarrollo espiritual. La gente en realidad está sufriendo porque no tiene un desarrollo espiritual, le pierde sentido a la vida, se deprime, se afecta por todas las cosas que ocurren en este mundo tan cambiante. ¿Por qué? Porque no tiene un norte más elevado, no tiene un propósito de vida que le ancle al Ser Supremo, a un propósito espiritual. Y aclaro que eso no tiene nada que ver con religión. Una persona puede ser muy religiosa, practicar todos los rituales de una religión y no tener quizá un sentido y una perspectiva de desarrollo de cualidades espirituales, y puede no tener un propósito espiritual y puede no estar cambiando su conciencia, transformando su ser, aunque sea muy religioso. Entonces es muy importante observar que el término espiritual se refiere a una actitud y a una aptitud natural en el ser humano que yace en su corazón, que es la de buscarle un sentido y un propósito a su vida, y que al final de cuentas va a descubrir su relación eterna con el Señor Supremo. Entonces mi propósito es desarrollarme espiritualmente para inspirar e impactar a personas a que también quieran desarrollarse espiritualmente y a través de ello hacer una contribución a un mundo mejor. Proporcionalmente al desarrollo espiritual, inversamente proporcional, es la humildad, y la tolerancia y muchas otras buenas cualidades, entre ellas el desapego y el desprendimiento. Es decir, a mayor desarrollo espiritual, mayor humildad, desapego y también más conciencia. A menor desarrollo espiritual, entre más una persona es avara, mezquina, obsesiva, apegada, mezquina para obtener las cosas, entonces en ese grado su vida espiritual está detrimentada, ¿no? ¿Cómo hacer para que se disminuya uno de los grandes problemas del mundo, que es la actitud avara, la actitud de poseer, de obtener?
tratando incluso de pasar por encima de los demás para obtener lo que se quiere, pues necesitamos hacer desarrollo espiritual, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero en el mundo cada vez los ricos son más ricos, cada vez los pobres son más pobres y la clase media cada vez se adelgaza más y más, cada vez desaparece más y más. Y eso se debe a que las personas tienen en el fondo de su corazón una actitud avara y una actitud de poseer las cosas por un periodo corto de tiempo, porque al final de todas maneras todos vamos a morir y vamos a dejar en este mundo todo. Entonces, sin un propósito espiritual, sin un sentido de vida espiritual, pues va a ser muy complicado solucionar estos problemas del mundo. El mundo no necesita en realidad más educación, no necesita en realidad más tecnología, que está bien que la haya, pero no es que la necesite. Lo que en realidad se necesita es recuperar valores humanos universales y más que ello valores espirituales. Saber que todos estamos aquí de paso, temporalmente, saber que lo que hacemos tiene un impacto en el mundo y en los demás, saber que el cómo están los demás también es responsabilidad nuestra porque estamos en el mundo y convivimos con todos los demás y por lo tanto disponernos a contribuir de una obra muchísimo más grande que nosotros mismos, que yo mismo, que es la existencia de este planeta, de este universo y que tenemos un destino, que tenemos un fin. Tenemos un dharma, diríamos en la tradición védica, es decir, un deber espiritual que es el de iluminarnos espiritualmente y evolucionar, ¿no?, hasta planos superiores de conciencia. Entonces, si no hay un propósito de vida espiritual, va a ser muy complicado que la sociedad, el mundo, cambie, mejore y evolucione. Te recomiendo muchísimo, muchísimo un libro muy importante para el desarrollo de la conciencia que se llama El Bhagavad Gita, tal como es, muy leído por Albert Einstein, Emerson, Nelson Mandela y muchísimos filósofos y personas de éxito en el mundo. Te recomiendo muchísimo el libro El Bhagavad Gita, tal como es, del autor Srila Prabhupada. Igual en los comentarios al final yo voy a dejar el título del libro. Quienes no tengan manera de conseguirlo, porque es muy complicado conseguirlo, porque no están generalmente en las librerías, conmigo o a través de internet les digo en qué lugares conseguirlos, dependiendo de la ciudad o el país en donde estén. Entonces este libro, el Bhagavad Gita, nos habla del desarrollo de la conciencia divina y de cómo en realidad hay una ilusión de que estamos separados del Ser Supremo y que nuestro propósito es redescubrir nuestra conciencia perdida, de que somos parte de algo más grande que nosotros, que es el Ser Supremo, que además de ser parte de él como Ser Supremo es un amigo para con todos y quiere lo mejor para todos los seres vivientes. Bien, entonces es un libro muy interesante para el desarrollo de la conciencia, no es un libro religioso, no es un libro de rituales, en realidad es un libro de toma de conciencia, de descubrirnos que este cuerpo físico que tenemos es temporal, es efímero y que nosotros somos el alma espiritual, la chispa divina espiritual que está dentro del corazón, dándole vida a este cuerpo y que esa chispa divina, ese ser espiritual que somos, que es eterno por cierto, tiene también un propósito eterno. Y en la medida que nos alineemos con nuestro propósito eterno vamos a ser más felices y más plenos. Y entre más nos alejemos de nuestro propósito eterno, vamos a ser cada vez más antinaturales, vamos a ser cada vez más complejos como seres humanos, vamos a desarrollar más un ego falso muy grande aquí en nuestra cabecita que nos va a hacer muy disfuncionales en relación con las demás personas. Así que te lo recomiendo mucho. Quienes deseen un poquito más de asesoría espiritual, de tips, recomendaciones prácticas para el desarrollo espiritual, pues les recomiendo mucho que estén en contacto conmigo a través de Facebook, de YouTube, de todos los medios que tenemos. Y están invitados en mi oficina todos los domingos a las 6 de la tarde. Hay una clase sobre lo que es desarrollo de vida espiritual y de conciencia espiritual. Bueno, entonces es muy importante tener metas, tanto laborales y profesionales como espirituales, ¿no? Porque al final de cuentas hay una frase muy interesante de T. Harv Eker que dice: tu economía crecerá hasta donde tú crezcas como persona. Si tú no te vuelves una persona más humilde, más sabia, con más conocimientos, con más buena actitud, con buena vibra, con un propósito que incluya también a los demás, no solo tus fines, no solo tus propósitos, hay que dejar de ser ya tan egoístas, ¿no? Hay que compartir. De hecho, entre más uno comparte, entre más uno da, más uno recibe. Hay un amigo que hace unos días, porque ha visto que estoy muy ocupado casi siempre en maravillosas cosas que me encanta hacer, con empresas grandes, con empresas nacionales, incluso internacionales, con empresas educativas, con editoriales,
con personas de empresas pequeñas, de negocios pequeños, con emprendedores, con personas del público en general, para el desarrollo espiritual. Estoy tan atareado de tantas personas, afortunadamente son una bendición para mi vida, que una vez me dijo, hace unos días me dijo, ya sé, porque me vio bastante cansado, como bueno, suele ser, ¿no? Un poquito, estoy descansando en esta temporada, por eso no me habían visto tanto por acá, y me decía, es que tú eres víctima de tu propio éxito. Y yo le dije, sí, es verdad, y todos quisiéramos ser víctimas de nuestro propio éxito, es decir, estar tan plenos, satisfechos, contentos con lo que hacemos, además con un propósito profundo y espiritual de lo que estamos haciendo, que por Dios, todo el mundo es lo que está buscando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre tú más des, brindes a los demás, crees cosas de valor para los demás, te desapegues de los resultados, te desapegues de tu propia complacencia personal y te dediques a ejecutar tu deber sirviendo a los demás, con la mejor vibra, con la mejor disposición, entonces te vas a llenar de amigos, te vas a llenar de personas que te quieren, te vas a llenar de personas interesantes que te invitan a cosas muy valiosas, que te piden consejo, que te dicen cómo guiar su vida, y entonces eso también se traduce en que materialmente y económicamente vas a tener todo lo que necesitas y muchísimo más para dar, para seguir compartiendo, para seguir creando cosas de valor para los demás. Confía, confía, se trata de dar y recibir. Ese es un juego natural, pero que por muchas experiencias negativas de la vida hemos perdido y hemos caído en el juego de ganar, perder. Es decir, yo gano mientras tú pierdes y después tú buscas que tú ganes y para eso tengo que perder yo. Ganar, perder o perder, ganar, o perdón las palabras groseras que voy a decir ahora, pero como otras personas me lo decían en algún tiempo, eso se llama ganar chingar. O sea, yo gano, pero haciendo un mal terrible a otra persona, ¿no? Tenemos que aprender a ganar, ganar, pero para eso tenemos que ser desapegados, tenemos que ser desprendidos, ¿no? Pero no quiere decir eso que no seamos profesionales. Trato de ser muy profesional en cuestiones del manejo del tiempo, de la organización, de la planeación, porque la base para que todo funcione es eso, la administración del tiempo y la planeación. Entonces, bueno, por último quiero compartirte algunas ideas, algunas experiencias personales y esta cuestión de estos tres filósofos que he estado leyendo. El primero de ellos se llama, muy conocido, es Platón. Platón nos habla de varios conceptos, entre ellos uno de los más importantes, la existencia del alma y el alma que está cautiva en una situación ilusoria y que para ello requiere saber que este mundo sensible en el que nos estamos moviendo es un reflejo del mundo de las ideas, dice Platón. Platón aprendió esas teorías en India, por supuesto. Entonces, él nos habla del mundo de las ideas y que la verdadera felicidad que podemos obtener es a través del desarrollo de las virtudes, del desarrollo de las cualidades, ¿no? Virtudes como el saber, el amor por la filosofía, muy influenciado por Sócrates, su maestro filósofo, su maestro espiritual, por supuesto, también. Y Platón nos habla de que los seres humanos debemos aspirar a ser seres justos y buenos ciudadanos, porque en la medida que cada ciudadano sea justo y sea buen ciudadano, se va a poder formar lo que en Grecia se le dio el nombre de ciudad. Ciudad significa un estado armonizado entre todas las partes, entre todos los integrantes de una sociedad, con un fin común y un propósito muy elevado, que es el propósito del bien. Así le llama Platón. Tenemos que llegar al bien máximo, al bien superior, ¿no? Y eso se va a desarrollar por medio de las virtudes y de dominar las pasiones del ser humano, que siempre son instintivas y que nos van a estar movilizando a muchas cosas que muchas veces no son productivas y no son sanas. Bueno, hacemos un salto de aproximadamente 21 siglos más adelante y he estado leyendo también acerca de Kant. Ustedes seguramente estarán viendo en mi Facebook algunas publicaciones al respecto de Immanuel Kant, aproximadamente 1770, 1800, fue cuando se dio su mayor auge filosófico. Él nos habla de utilizar la razón. Principalmente debemos de saber que Kant vivió en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, a mediados, y en ese siglo todavía había mucha represión de parte de la Iglesia Católica, había una represión de las ciencias, había una imposición de dogmas, y él promulgaba las mismas ideas que otros filósofos ilustrados del siglo, donde marcaba la importancia de hacer uso de la propia razón, del propio entendimiento de uno. Es decir, que el valor del dogma tenía un valor limitado,
pero que no solo podíamos quedarnos con el dogma, sino que teníamos que utilizar la razón. Y eso se vuelve muy importante porque en la vida de los seres humanos tendemos a aceptar ideas, a aceptar creencias, a aceptar conceptos que muchas veces no están acordes con la razón, no son a veces lógicos, a veces no tienen sentido y los utilizamos porque son parte de la tradición. Entonces, Immanuel Kant nos invita a utilizar la razón y nos habla de que debe haber un balance. Había una corriente en su tiempo que eran los racionalistas, y los racionalistas decían que todo se podía comprender a través de la razón. Y había otros que eran los empiristas que decían que todo se podía comprender únicamente a través de la experiencia directa de manipular la materia, de ver los resultados de algunas ideas y puntos, ¿no? Mientras que estaba la parte de la iglesia y el dogma, ¿no? Entonces, en medio de toda esta discusión filosófica, Kant propuso lo que se conoce como la crítica de la razón pura, en la que él habla de que debe existir una importancia dada al uso de la razón, pero que ese uso de la razón está limitado a lo que podemos razonar y a lo que podemos comprender, y que ese uso de la razón también debe limitarse y acotarse a lo que la razón pueda haber manifestado en la experiencia, y como la experiencia por sí misma tampoco es suficientemente útil, porque si solamente vemos la experiencia como tal, no podemos darle una interpretación, no podemos darle un sentido. Lo que le da interpretación a la experiencia es la razón. Entonces Kant propone un balance entre razón y experiencia que sean sobre los cuales se van a edificar los modelos científicos del siglo XIX, XX y hasta la actualidad. Entonces Kant es un filósofo lo que yo destaco de él es el sentido tan estricto en el que maneja el uso de la razón y la crítica que hace. Kant nos invita a no utilizar juicios rápidos, a no utilizar juicios fáciles, a no crear prejuicios de las cosas, sino que observemos lo que él hace. Él somete sus ideas a una constante exposición, contrapunteo de ideas, y prácticamente él es obsesivo con cada idea y se plantea las consecuencias filosóficas de cada aseveración o de cada idea, y por lo tanto nos invita a ser muy críticos de la forma en la que utilizamos nuestra razón, de las cosas en las que creemos, no escépticos, porque Kant también estaba en contra del escepticismo. Los escépticos no creen ni lo que se comprueba, ni lo que se razona, a veces ni el sentido común lo creen, ¿no? Entonces yo no soy partidario del escepticismo, soy partidario sí del racionalismo, mezclado o mejor dicho, balanceado con el empirismo, pero además con una propuesta filosófica superior y espiritual. Entonces de Kant podemos aprender eso. Kant fue una persona muy estricta en la medición de sus tiempos. Él prácticamente llegó a no ver a su familia, a no ver a muchas personas por estar dedicado constantemente a su labor filosófica. Muy humilde, por cierto, muy renunciado también. Y por último quiero hablarles de Voltaire. Voltaire es un filósofo que también existió en el siglo XVIII aproximadamente, y él principalmente nos habla del valor de la tolerancia y de tener una mente abierta. ¿Por qué nos habla él eso? Bueno, porque él vio las guerras de San Bartolomé y muchas otras guerras que se dieron en Inglaterra, en Europa y en otros puntos específicos de Europa, en las cuales protestantes que decían que la Biblia se podía interpretar como ellos quisieran y la Biblia se le daba a todo el mundo, en contra del catolicismo que decía que la Biblia solo se podía interpretar por el clero, y se crearon esta división en el cristianismo, católicos y protestantes, y entre ellos hacían guerras, se mataban, hubo matanzas de más de 15.000 personas en las diferentes guerras, como la de San Bartolomé, por esa diferencia religiosa entre católicos y protestantes, cristianos protestantes. Entonces él veía todas esas cosas y él mismo decía que la Biblia tenía un valor como un libro religioso e histórico, pero que no podía ser el libro con el que se juzgara todas las cosas. Hoy por hoy vemos cómo la gente quiere, con diferentes libros, como la Biblia por ejemplo, juzgar todas las cosas desde esa perspectiva. Entonces yo considero que la Biblia y todos los demás libros sagrados tienen una utilidad muy importante y nos deben de servir para establecer un norte espiritual, pero pues no van a ser utilizados en gran medida para definir cuestiones como ahora. La Biblia dice si podemos utilizar internet o no podemos utilizar internet. La Biblia no dice si está bien vestir de un color o de otro color. Si me explico, son cosas más subjetivas, más de sentido común.
Entonces Voltaire hacía esa crítica de cómo todo el conocimiento estaba basado y sobrevalorada la Biblia, y es un fenómeno que hoy por hoy pasa, ¿no? La gente quiere medir todo a través de un libro que se escribió hace 2000 años o más y que a veces no tiene nada que ver con las realidades históricas o culturales que vivimos ahora. Sí tiene valores, principios, conceptos que son muy importantes y que tienen mucho valor, y que hay que utilizar esos conceptos filosóficos y esos principios para establecer un norte hacia dónde vamos, pero no para definir particularidades de la vida, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, porque Voltaire nos invita a lo que es la tolerancia y la libertad de pensamiento, ¿no? Vemos cómo ha habido casos y juicios de personas en Estados Unidos sobre todo, y en México también, que por ejemplo no han dejado que sus hijos reciban una transfusión de sangre, no han dejado que haya ciertas intervenciones quirúrgicas porque supuestamente no está permitido en la Biblia, y los hijos han muerto, ¿no? Y ha habido incluso juicios del Estado hacia esas personas por su negligencia. Entonces, Voltaire nos invita a la tolerancia y a la libertad de pensamiento, es decir, todas las formas de pensamiento, llámese Biblia, religiones, tradiciones, tienen una validez muy importante, tienen una solidez muy, muy importante también, pueden ser el eje y el norte de nuestros valores y principios espirituales y hacia dónde vamos en la vida, pero eso no tiene por qué anular nuestra capacidad de reflexión, de pensamiento y de análisis. Es decir, Voltaire nos invita al libre pensamiento. Él es parte de la generación de filósofos que se les conoce como los enciclopedistas, es decir, los primeros filósofos que completaron una colección de como 15 tomos más o menos, donde se ponía todo el conocimiento que existía hasta entonces en Europa en el siglo XVIII, y bueno, lo ponían al alcance de todas las personas, ¿no? Y todos se invitaban al libre pensamiento, a la reflexión. ¿Por qué? Porque estaban cansados de las imposiciones de la realeza, de las imposiciones del clero, de la manipulación del conocimiento, de la sobredogmatización de conceptos e ideas, y a ellos se les llamó los filósofos de la Ilustración, y al siglo XVIII como tal se le llamó el siglo de las luces, es decir, un siglo en el que los filósofos, entre ellos Kant, Voltaire, Hegel y otros, daban suma importancia a la reflexión, a la razón y al pensamiento para poder guiarnos en un mundo que estaba saliendo. Recordemos que la Edad Media duró del siglo IV al siglo XIV aproximadamente, con el dominio del Imperio Romano. Entonces, todo ese siglo fue tornándose cada vez más dogmatizado, cada vez más oscuro, hasta el punto que se le llamó la Edad Oscura. La Edad Media también se conoce como la Edad Oscura, donde todo el conocimiento estaba monopolizado por una religión, y no se permitía la libertad de pensamiento, no se permitía la libertad de formas de vivir. Todo estaba castigado, dogmatizado, penalizado, y hasta el siglo XV fue que empezó a ceder la Edad Media a través de los descubrimientos de Copérnico, de Darwin, de Newton, entre otros, y finalmente hasta el siglo XVIII se puede considerar que fue el boom de el fin del oscurantismo y el inicio de la filosofía de las luces, ¿no? Claro, esto después fue opacado por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y actualmente está siendo opacado también por los problemas de la globalización, los problemas del terrorismo, de la economía, de las guerras, entre otras cosas. Pero por lo menos a nivel de pensamiento sí tenemos todavía la influencia del siglo XVIII, de la libertad de pensamiento, ¿no? Claro que si vamos a algunos pueblitos de nuestro continente, en Latinoamérica por ejemplo, pues vamos a ver que todavía estamos como en el siglo VIII, siglo X más o menos, ¿no? Si vamos a ciudades pequeñas, vamos a notar que estamos por ahí como en el siglo XVIII, XVII más o menos. Si vamos a ciudades un poco más grandes en nuestro país, vamos a ver que estamos en el siglo XIX a nivel de pensamiento, ¿no? Y solamente si vamos a países más desarrollados, a Europa principalmente, ¿no? Vamos a ver que ahí se está en el siglo XXI. Yo consideraría que en el término general de la idiosincrasia de la gente, de la forma de pensar de las personas, estamos apenas en el siglo XVIII-XIX. Es decir, si nos lleva Europa en libertad de pensamiento y en filosofía, si nos lleva en la filosofía del común de la gente, de cómo la gente piensa, si nos lleva aproximadamente unos 200 años de ventaja. Tenemos unos 200 años de rezago educativo, filosófico y cultural en nuestro país en torno al sistema global, ¿no?, de pensamiento. Sin embargo, en otros aspectos, como en la cultura, pues tenemos una cultura propia en Latinoamérica,
Hay culturas propias también en Asia, sobre todo en Medio Oriente y Oriente Extremo, y en India. Estamos hablando más bien como del mundo occidental, básicamente, de Europa hacia América. Entonces, muy importante leer acerca de filosofía porque podemos adelantar nuestra conciencia algunos siglos y no quedarnos mucho tiempo atrás, mucho tiempo en el pasado. Dice Angie, me encanta escuchar tus videos, Milton, hay mucha razón en tus palabras, qué mejor manera de empezar el día escuchando las palabras que nutren. Saludos, un abrazo afectuoso. No sé si todavía estés en Uruapan o estés en McAllen todavía, pero saludos, Angie. Bueno, para empezar el día ya es la 1 de la tarde, Angie, te levantas muy tarde, ya te balconeaste tú sola. Un saludo a todos los demás que nos han sintonizado desde hace un momento, a Guillermo Espinosa, a Carlos Luna, que es mi hermano, feliz cumpleaños otra vez a mi hermano, a Itzel Vargas, Venegas, perdón, que también está en Estados Unidos, a Laura Lisset Díaz Cachú, gracias por compartir con nosotros, Hare Krishna, a Carmen Rodríguez, a Ángel Espadilla, a Ana María Saucedo Torres de Nueva Italia, y Angie Denise, y a Alejandro Rubio. Un saludo para Alejandro, que creo que está en DF. Entonces, bueno, ojalá que quienes estén sintonizando este video hasta ahora, ya estamos cerca del final, pues lo puedan ver desde el principio. Hablamos de negocios, de espiritualidad, del manejo de la vida cotidiana, de administración del tiempo, de ponerse metas, de propósito de vida. Hablamos también de filosofía, un pequeño recorrido filosófico muy sencillo, muy resumido. Y finalmente quiero terminar diciéndoles que pues hace 3 meses, yo siento que fuera como medio año, pero en realidad no, fue muy poco tiempo, fue el lanzamiento de mi libro. El libro se lanzó el 6 de mayo, junio, julio, agosto, apenas el 6 de agosto, faltan 7, 8 días, estamos apenas para cumplir 3 meses, todavía no cumplimos 3 meses, y a los 3 meses menos de 3 meses de ser lanzado el libro, quiero decirles un aplauso para todo el equipo, porque no soy solo yo. Llevamos hasta el día de hoy prácticamente ya el primer tiraje de 1000 libros prácticamente agotado. Nos quedan unos poquitos en librerías, nos quedan algunos poquitos en la bodega, pero prácticamente ya acabamos con 1000 libros en menos de 3 meses, prácticamente 2 meses y medio, acabamos 1000 libros. Muchísimas gracias a todas las personas que compraron el libro, son muchísimas. Muchísimas gracias a todos los que han comentado, que lo han estado leyendo. El récord lo tiene un chico de Los Reyes, Michoacán, que leyó el libro en 3 días. Y bueno, también muchas gracias a pacientes, que ya hay como unos 15 libros en Estados Unidos que ellos han llevado, y a personas que se los han llevado también a otros lugares dentro del país. Muchísimas gracias. A Alejandro Rubio dice, soy tu fan, estoy en DF. Yo también soy tu fan. Un excelente cocinero, un excelente coach en salud, nutrición, veganismo y vegetarianismo. Alejandro Rubio, contáctenlo, ahí están los contactos a todos los que están intentando ser vegetarianos. Él les puede dar mucha ayuda. A mí me preguntan, pero yo no soy muy bueno en la cocina. Me gusta cocinar, me queda más o menos lo que hago, pero no le dedico mucho tiempo, ¿no? Pero Alejandro es experto, ahí contáctenlo, Alejandro Rubio. Tiene además una página de veganismo y una revista, les invito a que lo contacten. Bien, este comercial fue patrocinado por Alejandro Rubio, un simple vegano. Saludos. Y bueno, también a Susana Carrillo. Hola Milton, ¿dónde puede verse el video desde el principio? Ahorita que yo termine de compartir el video, que termine ya la transmisión en vivo, se puede ver el video desde el comienzo. Les invito por favor y les pido mucho de favor que lo compartan, lo hagan llegar a todas las personas que puedan. Creo que estos videos que hago son una mezcla de muchos temas, pero que resultan también muy interesantes. Me queda un 5% de batería en mi iPad, así que tengo que ir terminando. Dice Vivi Gaitán López, yo quiero el libro. Bueno, está en Amazon, está también en Uruapan, en Zamora, en Querétaro, en La Piedad, en Morelia y en muchos otros puntos. Estamos en contacto para hacértelo llegar. Viviana Gaitán, no sé si estés en Uruapan o donde estés, pero te lo hacemos llegar. Bien, entonces estamos muy contentos por eso y quiero compartirles que dentro de 1 mes o 2 meses me daré un tiempo después de descansar de otras vacacioncitas que las sigo necesitando. Ya voy mejorando, vean mis ojeras, ya van disminuyendo, pero todavía les hace falta un poquito más de sueño. Entonces voy a estar trabajando en lo que es la segunda edición de mi libro, y la segunda edición va a venir corregida, mejorada y aumentada. El libro tiene 2 partes, una parte que es la de autoestima y la segunda que es la de 21 lecciones de éxito y superación, y ahora tendrá una tercera parte, wow, interesantísima,
riquísima, preciosísima. Fíjense los 3 temas que va a contener la tercera parte del libro, que solamente va a venir en la segunda edición. La primera se llama El arte de adelantar el futuro, que es un concepto que he creado y que he estado exponiendo a través de algunos años hacia acá y en las conferencias. El arte de adelantar el futuro, cómo una persona puede adelantar ese futuro ideal que se merece, tanto espiritualmente, laboralmente, profesional, económicamente, y estrategias para adelantar ese futuro. Y lo que ocurre cuando una persona no maneja bien su vida, no administra bien sus recursos, tiempo, capacidades, talentos, etcétera, y lo que hace es adelantar el futuro a tal grado que su futuro ideal nunca llega. Entonces es un punto muy interesante esta tercera parte. El segundo punto de la tercera parte, que solo va a venir en la segunda edición del libro, se llama La inteligencia emocional en el éxito moderno. Cómo la inteligencia emocional es una habilidad de saber ser, de sabernos conducir para tener éxito. Y por último, un tema taquillero, maravilloso, que la gente siempre se queda, quiero más, y se queda maravillada cuando hablo de este tema, que se llama teoría del amor. ¿Qué es en verdad el amor? ¿El amor son las relaciones de pareja o no son las relaciones de pareja? ¿Por qué en las relaciones de pareja a veces no hay amor? ¿Cuál es el amor humano y el amor divino? ¿Cuál es el amor propio y el amor trascendental? ¿Por qué todas las personas sufren de mal de amores? Y entre ellos hablaremos de un subtema muy interesante que se llama la autosuficiencia emocional y la independencia emocional. La mayoría de la gente en el mundo sufre por diferentes circunstancias que tienen que ver con el amor, las relaciones interpersonales, y todo a veces parte de una carencia interna que comienza con el tema de la autoestima, pero que se vuelve más clara cuando lo hablamos desde la teoría del amor. Un tema interesantísimo, cómo volverte una persona en tu capacidad de amar plena y además una persona completa, en el amor completa. Con esto vamos a superar la teoría de la media naranja y de los seres incompletos para reconocernos como seres completos y desarrollar la cualidad más importante que el ser humano debe conseguir, que se llama amor propio. Entre muchos otros conceptos delineados y profundamente detallados, de eso trata la teoría del amor. Entonces, la tercera parte de esta segunda edición de mi libro, que va a ser en color, el primero es en color blanco, el color negro, fondo negro, y los demás diseños. La segunda edición va a ser un poco más grueso, un poco más grande, mejor diseñado, y va a ser igual, pero el fondo va a ser blanco y con un poquito mejora de diseño. Entonces va a contener el arte de adelantar el futuro, la inteligencia emocional para el éxito moderno y la teoría del amor. Interesantísimo, estén al pendiente. No sé si me tome medio año, menos o más. Yo creo que medio año me va a tomar más o menos escribir la tercera parte del libro, para que en la segunda edición, aunque debe de ser menos de medio año, porque pues ya nos quedan muy poquitos libros, ya se acabaron los 1000 libros para empezar. Entonces, pues tiene que ser antes, ¿no? Ya veremos cómo le hago. Esperemos que sea en menos de medio año tener ya la segunda edición del libro con la tercera parte y esos temas tan interesantes. Muchísimas gracias a todos. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar ahí. Les pido que por favor compartan el video, lo hagan llegar a la mayor cantidad posible de personas. Y recuerda, lo único que debes hacer es ir corriendo tras tus sueños. El resto es perder el tiempo. Cada hombre y cada mujer es el resultado de su atrevimiento mental. Milton Luna, Hare Krishna, saludos a todos.